tardes, hermanos, hermanas. Bienvenidos a los que nos acompañan por primera vez a la Iglesia de Cristo. Antes de empezar a dar mi estudio, le queremos dar las gracias a Dios, todos los hermanos que anduvimos fuera de Tucson y que tuvimos un tiempo un poquito estresadito, ¿verdad? Manejando por todos lados, pero le damos gracias a Dios por su protección, porque nos la pasamos muy bien, anduvimos recorriendo pueblo tras pueblo y a pesar de todo lo que se dice, ¿no? Del miedo que están haciendo, lo que está pasando en México, ¿no? Y siempre confiamos más en Dios, porque sabemos que la vida y la muerte solamente dependen de Dios. Él da y también Él nos la quita cuando sea el momento, ¿no? Y por eso le quiero dar gracias a Dios por eso. Los hermanos de Cortázar los mandan a saludar y siempre se hizo un poquito de diferencia de estar allá, un clima agradable, y aquí entramos a un clima un poquito extremoso. Hay que estar haciendo oración por lluvia, hermano. Hay que orar, les pido a todos que hagan oración por lluvia, porque a lo mejor ni a la montaña vamos con esta sequedad. No dejan si no llueve. Y yo sé que la lluvia solamente Dios la da. Así es que tenemos que pedirle al que puede dar esa lluvia y que nos dé esa lluvia, pero también lluvia de entendimiento y de todos los problemas que podamos pasar, que nos dé también ese entendimiento, ¿no? Bueno, hermanos, yo quisiera hacerles una pregunta. Yo sé que hoy dejamos de hacer muchas cosas, dejamos de hacer otras actividades para venirnos a reunir hoy aquí, ¿verdad? Y yo les pregunto, ¿por qué nos reunimos aquí? Ustedes quizás me puedan decir, por nuestra fe. Hoy, aunque esté haciendo mucho calor, aunque sea lo que sea, nos reunimos porque creemos ¿en quién? En Dios. Pero luego me di cuenta de que también mi tía cree en Dios, que también mi abuelita y todos los demás, mis parientes que no están aquí, y la gente de intermedia también tiene fe. Todo el mundo tiene fe. Muchas personas mandan mensajes por medio de la Face o Instagram poniendo mensajes de la palabra de Dios. Y todos ellos también tienen fe. Entonces, vino mi segunda pregunta. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito de estar aquí con nuestra fe? Alguien podrá decir, es que queremos alcanzar la vida eterna. Espérame, antes de eso, porque no sabe ni lo que es la vida eterna. No sabe ni qué va a pasar después de la muerte. No entendemos cosas que dice la Biblia de la gloria eterna. No entendemos los ángeles. Jesús está sentado a la diestra del Padre, tampoco lo entendemos. Nomás dice la Biblia que Él está sentado a la diestra del Padre. Cuando mataron a Esteban, también dice la palabra de Dios que Jesús miró lo que hicieron con Esteban desde el cielo. Y Esteban le dijo a Jesús, Señor, perdónales este pecado. Pero esas cosas como que no las entendemos muy bien. Entonces, ¿cuál es el propósito de nuestra reunión? Y yo sé y se lo voy a decir, el amor. De alcanzar el amor. Si ese no es tu propósito en tu fe, de alcanzar la madurez, el amor, que es el que es la llave de la vida, hermanos, el amor. Es precisamente lo que necesita el hombre, lo que necesitamos todos, el amor. ¿Y cuál es este verdadero amor? Este verdadero amor es el que tiene la habilidad de mantener todas las relaciones con la duración de toda la vida. El verdadero amor que uno busca dentro de la iglesia es poder soportar mi relación con mi esposa y poder tener una relación con los hermanos que dure toda la vida. El verdadero amor que Dios nos ofrece, que todos deben de tener esa mirada, alcanzar ese amor. Pero ustedes saben que ese amor es contrario a nuestra naturaleza. El hombre carnal no le gusta ese amor. Es sacrificio. Deja de ver lo que estás viendo. Deja de hablar como estás hablando.
No uses palabras que no tienen nada que ver con Dios. De hecho, Pedro dice, señores, si vamos a hablar de acuerdo a lo que está escrito, de acuerdo a la palabra de Dios. Pero hay veces que hablamos cosas y decimos otras cosas, y dice en la Biblia, lo que tú estás hablando es lo que trae tu corazón. ¿Sí? Si yo digo palabras que no tienen nada que ver con el amor o con la espiritualidad de Cristo, es algo que yo traigo en mi mente o en mi pensamiento, y ese no es el amor. Entonces, esa es nuestra finalidad, esa es nuestra fe. Y si no ese es el propósito, entonces estamos mal. Y para obtener esa fe, hermanos, ¿qué es lo que se necesita? Lo primero que se necesita es oírla, que viene de Dios. Porque lo primero que necesitamos tener es una muy buena relación con Dios. Es la primera. Es la número uno. ¿Cómo hablas con Dios? ¿Cuánto tiempo dedicas para platicar con tu Creador, con tu Padre? Dicen que hoy es el Día del Padre. Yo honestamente ni mi cumpleaños ni el Día del Padre me lo he creído. Porque nosotros no nos merecemos nada. Le hemos fallado muchas veces al verdadero Padre. Hoy es su Día del Padre. Y cada primer de la semana es el día, y no cada día, es todos los días, es el Día del Señor. Todos los días tienes que tener una fe hacia el Señor, pero sincera. Y esta fe real empezó con aquel hombre, Abraham. Después del diluvio hubo tanta confusión en el mundo que cada uno se hicieron inútiles. Cada quien agarró sus propios dioses, creencias de acuerdo a lo que a ellos les convenía. Mira, aquí está el Dios Baal, nos permite fornicar, vamos a adorar a ese Dios. Es el Dios de la fertilidad. Y pues tú sabes que si se habla de fornicación es lo que el cuerpo más se quiere ir. Pero esos son dioses falsos. Y el verdadero hombre que nos demostró esa fe fue Abraham. ¿Qué vio Dios en Abraham? Simplemente un hombre que no creía en esos dioses y tenía una mirada arriba. Y cuando Dios le dice a Abraham, salte de tu tierra y parentela, Abraham demostró una fe verdadera. Una fe que estaba dispuesto a seguir a Dios hasta donde Él le dijera. Nosotros somos descendientes por esa promesa de Abraham. Por eso estamos aquí. Pero es importante que veas el propósito. No veas otro. Yo necesito alcanzar el amor, y entonces tienes que pedírselo a Dios. Desde Señor, ayúdame a soportar, ayúdame a abstenerme, haz morir lo terrenal en mí. Haz morir lo terrenal en mí, porque se vuelve una idolatría. Dice la palabra así, Colosenses 3:5. Dice, hacer pues morir lo terrenal en vosotros. Entonces tú tienes que tener esa oración al Padre y decirle, Señor, yo sé que estoy mal. Pues, ¿qué hizo David, hermano? Un hombre de fe, también de descendiente de Abraham. Cuando David cometió aquella falta, que muchos queremos como justificarnos con él, David se arrepintió. Y David le dijo a Dios, pon tu mente en mi mente para no ofenderte. Entonces, a partir de allí, la primera relación que debemos de tener es con Dios. ¿Cómo hablas a Dios? ¿Qué le dices a Dios? ¿Qué le estás platicando? Después, hermanos, tenemos que tener esa comunión diaria. Después la comunión con nuestros hermanos. Una comunión sincera y honesta, sin justificarnos. Sin justificarnos. Cuando se comete una falta, se comete una falta. Y esa comunión empieza con obedecer a su Hijo Jesucristo. Cuando hablamos con Dios, empezamos a obedecer a su Hijo Jesucristo, que es la palabra, que es la palabra de Dios. Y después de ahí, dejas que el Espíritu Santo nos guíe. O sea, mi comunión, Señor, yo quiero agradarte. Jesús, Dios te dice, obedece a mi Hijo. Eso lo vimos muy claramente cuando Jesús se llevó a Pedro y a Santiago a un lugar allí y se transformó en tres: Elías, Moisés y Jesús. Y entonces Pedro, al mirar esos tres personajes, Señor, qué bueno que estemos aquí. Le voy a hacer una enramada para Elías, otra para Moisés y otra para Jesús. Y entonces dijo el Señor, no, este es mi Hijo, a él oíd.
Entonces, nuestro Señor quiere que obedezcamos a su Hijo, que es la palabra de Dios, es el verbo. Y el que rechaza esa palabra es la que nos está, ¿qué? Juzgando día con día. Día a día nos está juzgando. Esa es nuestra esperanza, nuestra carrera. Cuando empiezas a guiarte por la palabra, te estás empezando a guiar por el Espíritu Santo. Hasta que algún día podamos decir o podamos comprender lo que dijo Pablo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ese es el propósito, hermano. No hay otro. Nuestra fe, si no tiene lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo del 7 al 9, vuelvo a ver la súplica de que debe de ser de cada creyente. En Hebreos capítulo 5, versículos del 7 al 9, dice así. Hebreos capítulo 5, del 7 al 9, dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Vemos exactamente la súplica del Hijo. Él no quería perderse, no quería morir. Y le pedía a su Padre que lo librara de esta muerte horrible. Y fue escuchado. Fue escuchado por su temor reverente, su respeto a sus mandamientos. Los obedeció hasta la muerte. Muchos de nosotros, yo creo que, honestamente, esta parte de la historia de la Biblia parece como si no nos importara. Acabo de morir. Pero tú no sabes lo que va a pasar después de la muerte. Tú nada más sabes lo que dice la Biblia. Tú nada más sabes lo que dice la Biblia de que ahí será el lloro y crujir de dientes, donde el gusano nunca muere, donde dice también: sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Tú nomás oyes las palabras de Cristo, pero sin embargo a veces te suenan como un cuento de hadas. Jesús sabía ese problema y vino a este mundo y cumplió los mandamientos en 3 años nada más. Los cumplió hasta la muerte. Qué hermoso es entender que somos peregrinos. Qué hermoso es comprender que estamos de paso, que no nos vamos a llevar nada de este mundo. Pero sin embargo parece, y ese es un punto mío por lo que veo, cada vez nos estamos haciendo más terrenales en vez de buscar lo espiritual o de arriba. Pero es muy clara la palabra de Dios, hermano. Va a ser el autor de eterna salvación o salud para todos los que le obedecen. Yo, sinceramente, siempre en mis 20 años que tengo en la iglesia, siempre le pido a Dios que quiero dormir en paz. Y eso vine a la iglesia, a buscar la paz. Y Dios nos da esa paz por medio del Evangelio, por medio de reconciliar las cosas con Cristo, por medio de practicar la unidad. Es algo de hacer, es activo. Por eso me puse a pensar en la escritura que leyó el hermano en la primera lectura, cuando dice: si tienes algo con tu hermano, ve y ponte bien con tu hermano. Antes de que traigan. Qué palabras tan interesantes, porque Dios odia el rechazo, el aborrecernos. Eso es todo lo contrario al Evangelio. Y eso es lo que practica el mundo. Todos los días se aborrece. Están tirando, rayándose. Es una división en el Congreso, es una división en todos los países. Se odian porque no quieren vivir en el Evangelio, que es el Evangelio de paz. Y nosotros somos esas personas aquí. Y lo triste es que a veces, donde no debería de existir, existe. Porque empiezan los problemas por culpa del dinero, por culpa de la codicia, por culpa de que no me toman en cuenta o no soy importante. Y de esa manera empezamos a traer problemas. Pero Jesucristo nos promete, Él es el autor de eterna salvación para los que le obedecen. I'm sorry. ¿Quieres un matrimonio feliz?
¿Quieres una relación bien? Obedece a Jesucristo. Deja que Dios te guíe. Qué tan hermoso es entender eso, pero qué tan difícil es para el hombre carnal comprender eso. Siempre queremos nosotros arreglar los problemas a nuestra manera. Y ahí empieza el estrés, ahí empiezan los problemas, porque no dejas que nuestro Señor vaya actuando en tu vida. Entonces, hermanos, esa es nuestra meta, de venir a la iglesia y poder alcanzar un pedacito del amor que Dios nos ofrece. Pero ese pedacito es sacrificarnos, hermanos. Y eso es posible, hermanos. Cuando tenemos una verdadera fe, podemos obtener ese amor verdadero y de esa manera podemos sufrir por otros. O sea, si yo me concentro en lo que Dios me está dando como esposo, yo quiero alcanzar, voy a poder soportar mi matrimonio. Voy a poder soportar a mis hijos, voy a poder soportar a los hermanos. Nos podemos soportar unos a otros por ese amor. Porque si no alcanzamos ese amor, les aseguro que muy pronto se va a volver a repetir lo que siempre se repite. Satanás penetra y hace daño. Nomás con que encuentre un hermano molesto, un hermano que no esté contento, ahí empieza a trabajar él, muy lentamente. ¿Cómo lo hace? Con chismes, murmurando, hablando mal de otros. Poco a poquito empieza, sin darse cuenta que esa persona es un instrumento ¿de quién? De Satanás. Así lo dijo Pablo. En Romanos capítulo 16, lo dice Pablo muy claramente. En Romanos 16, versículos del 16 al 17. Fíjate, el mandamiento que Dios nos da en Romanos 16 al 17 y también la advertencia que nos enseña. Romanos 16 dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias. ¿De quién? De Cristo. Sí, dice en la Biblia que nos debemos de saludar unos a otros con un beso santo. Ahí está el detalle. Ahí está el evangelio. ¿Qué significa para ti un beso santo? ¿Qué significa cuando te preguntan que si crees en los santos? Yo digo, pues sí. Nosotros somos santos. ¿Pero por qué usted es santo, hermano? Porque supuestamente usted está practicando la santidad. Usted como varón, como cabeza de la familia, como líder, usted es el primero que debe de practicar esa santidad. O sea, tengo que estar apartado ¿de qué? Del mal. ¿Por amor a quién? A mi familia. Por eso siempre digo que es más responsabilidad que Dios le dio al hombre que a la mujer. Porque cuando Dios hizo el jardín, al primero que hizo fue al hombre. Y le dio los mandamientos. Y le dijo lo que tenía que hacer, que lo cuidara. La mujer nomás vino como una ayuda idónea. Eso es todo, pero el hombre tiene que practicar esa santidad. Tienes que luchar, tienes que abstenerte, tienes que tratar de estar conectado en la espiritualidad. ¿Por qué? Por amor a los otros. Y entonces dice el 17, dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división y tropiezo en contra de la doctrina, y que vosotros habéis aprendido y que os apartáis de ellos. Yo tengo que fijarme, hermanos. Yo me estoy fijando lo que dices, lo que hablas, lo que comentas. Cuando yo hago cosas, me quedo pensando y me hago un poquito el tarugo, como que no sé, pero oigo que puede haber un comentario que está causando división o está causando tropiezo. Es muy sencillo eso, y ya lo noté hace mucho tiempo. Es como, por ejemplo, cuando la madre dice un comentario negativo del padre. ¿Qué está haciendo la madre ahí? Está hablando mal, murmurando mal del padre, cuando lo debía de estar enfrente de él, con él, y hablar enfrente a los tres. No hablar mal del padre, ni tampoco él hablar de la madre cuando ella no esté, porque eso se llama murmurar, y eso causa que el hijo dice, es que mi papá es muy malo, es que mi mamá es muy mala. Porque tú le estás metiendo esa cizaña a tu hijo. ¿Qué necesidad tiene de que tu hijo le metas esa cizaña? Ninguna. Y es lo mismo con nosotros. Cuando se habla una cosita muy sencilla que se habla, se está dando una negatividad, entonces empiezas a darte cuenta que estas personas nomás están sirviendo para dividir y tropezar en la doctrina de Cristo. No le están ayudando a Cristo. La obra no es mía.
La obra del matrimonio tampoco es mía, ni tampoco la obra de la iglesia me pertenece. ¿Esa es obra de quién? De Dios. Y Él quiere, si lo que más quiere es, si tú te acuerdas de aquella oración de Juan 17, y todas la sabemos, antes de que fuera crucificado, Jesucristo oró estas palabras diciendo: Padre, te ruego por ellos, los que me diste, Padre, para que sean uno, como tú y yo somos uno. Y no nomás por ellos, sino por aquellos que van a creer por la palabra de ellos, para que todos sean ¿qué? Uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué hoy las iglesias no son uno? ¿Por qué el mundo no es uno? Porque no quieren aplicarse a la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios para el hombre carnal es muy pesado. Es una locura. Por eso yo hermano, le pregunto a usted es de fe? ¿Por qué vienes hoy, hermano? ¿A qué vienes? Si tú no vienes con el propósito de alcanzar el amor, estás perdiendo el tiempo, hermano. Yo me acuerdo que decía el hermano, no los voy a engañar. Agarren su dinero y váyanse porque si ustedes están pensando que vamos en tiempo y en proceso y vamos a heredar y no estás pensando en alcanzar el amor, estás equivocado. Y el amor no hace nada indebido. El amor de Dios es, fíjate, dice: si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tu enemigo tuviera sed, dale de beber. Lo haces. Es como cuando el padre le dice al hijo: hijo, vete a trabajar a la viña. Yo sé que al hijo no le gusta. ¿Qué hijo le gusta obedecer a su padre, y especialmente en este calororón? Hijo, vete a trabajar allí conmigo. Ya no voy. Pero el hijo piensa, porque Dios le dio una mente. Y dice el hijo: bueno, mi papá me compra el cereal. Papá me compra mis tenis Nike. Papá me tiene un cuartito de aire acondicionado. Él trabaja. Yo le dije así a mis hijos: a mí no me duele levantarme a las 5 de la mañana e ir a trabajar en el solazo para que tengas comida. No me molesta, porque yo los amo, los quiero. Entonces, ¿por qué te molestas que te pido que saques la basura? No es justo. Pero el amor verdadero desde el joven lucha por obedecer, tanto a Dios como también a los padres. Entonces dice la palabra de Dios que cuando estas personas no están entendiendo que tienen que alcanzar el amor, ellos empiezan a causar problemas. Dice la Biblia: apártate de ellos. Hay veces que podemos oír comentarios o cosas: este hermano se salió de la plática. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, sino a sus propios vientres, y con suave palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. O sea, una parte es que tú como cristiano todavía no entiendes que debes de vivir para el Evangelio o por el Evangelio. Pero otra es que aquellos están empezando a hablar con palabras muy sutiles. Hermana, yo tengo un vestido que le queda a su hija, se lo voy a regalar. Te empiezan a comprar, empiezan a tratar de que votes por ellos y empiezan a hablar de los demás. Eso todo el tiempo ha pasado. Pero sabemos que en la iglesia no se debe de jugar política. La iglesia no es demócratas o republicanos. La iglesia es de Cristo. Él es el rey, Él es el que manda. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 14, dice así la palabra de Dios. 1 de Juan 3, 14. Dice: nosotros, dice Dios, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece ¿en qué? En muerte. Esta escritura, hermano, tú la puedes leer muy sencilla y dices: sí, así dice, pero quizás no la entendamos. Pero está diciendo nuestro Señor que nosotros ya no estamos en muerte. Ahora estamos en la verdadera vida. O sea, tú estás en la verdadera vida porque ya no hay muerte para ti. Pero ¿en qué consiste esta vida, hermano? ¿En qué consiste que yo esté en esta relación con Dios, en esta vida? Porque Dios no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos. Entonces yo tengo vida, pero ¿en qué consiste? En que amas a los hermanos. En que amas. Pero es que ese hermano, tú no lo amas, Dios lo ama por medio de ti. Muchas personas, y es triste decirlo, pero hay veces que
entramos en una relación con Cristo y todo está muy bonito mientras las cosas están muy suaves. Pero Satanás se ríe de nosotros a veces. Se ríe carcajadas. Dice, mira, están muy bonitos ahorita, todo está muy suavecito, ahí les voy a mandar una pruebita. Y ya no vamos al hermano. Ya el hermano ya no te cae bien, ya te cae mal. Porque ya afectó tus intereses personales. Ya te pegó donde no te debería de pegar. El dinero. Es que ya me hizo daño y ya hizo esto y ya no lo quiero. Y sabes una cosa, la persona que hace eso, por eso dijo el hermano, permanece en muerte. Si te das cuenta de que tú tienes algo con tu hermano y no te quieres poner bien con tu hermano, entonces estás en muerte. Estás practicando la muerte. Y dice la Biblia claramente ahí, ¿no? Dice, y el que no ama a su hermano, permanece ¿qué? En muerte. Ahora, tú debes de saber una cosa también, hermano. ¿Cómo demuestras que me amas? ¿Cómo sé que yo te amo? Porque yo veo que estás luchando. Yo veo que estás tratando. Que estudias, que andas predicando, que andas haciendo algo de la obra de Dios. Yo lo miro y el Señor también lo ve. Pero si tú no estás haciendo absolutamente nada, te pasas las horas viendo televisión sin hacer absolutamente nada porque estás en una zona de confort, no haces nada, no me amas. Es superficial nada más, un poquito. En cuanto entre un problema, ¡pum!, vas a tronar. Y sabes una cosa, el que se hace daño es el que no ama, porque entonces permanece en muerte. A mí me da mucha tristeza lo que pasó. No lo ven. Estos hermanos no ven lo que hicieron. El coraje los cegó o lo que sea, los ciega y ya no queremos. Y entra la hipocresía. Nosotros aparte vamos a estudiar. Nosotros aparte vamos a seguir a Dios. ¿Cómo vas a seguir a Dios si estás dejando a tu hermano atrás? Yo lo veo así como, me divorcio de mi esposa y me caso con otra. Que al cabo yo voy a seguir otro matrimonio acá. Pero ya no lo sigo, ya voy a seguir otro matrimonio. Eso es una hipocresía. O te estás engañando. Dios no puede ser burlado. El amor no es excepción de personas, ¿que no? El amor ama parejo. Yo también hay veces que notamos que llega una persona, un invitado. Parece como que esa persona no nos gusta muy bien. Como que nomás nosotros, los que ya estamos dentro del club, otro ya no entra al club. No, hermano. Tenemos que ir a platicar con ellos. Tenemos que ir a decirles que nos interesa su alma, porque eso es estar en vivos, de que queremos que el otro también conozca la salvación y la vida eterna, y a veces no nos importa. Eso también es muy triste. No es un club. Venimos para alcanzar ese amor. Porque si no, de otra manera, no entendemos nada del Evangelio. ¿Y cómo podemos tener un verdadero amor si no tenemos una relación bien con Dios? Hoy venimos a tomar la cena. ¿Sí o no? Ahorita venimos, hablamos con Él. Te estás juzgando. Le estás diciendo, Señor, me falta mucho para alcanzar. Tomaste la cena, sí. Tuviste la comunión con Dios, tenla bien. Tienes que aprender a que solamente existe eso, lo demás es temporal. Hoy por hoy, hermanos, podemos darnos cuenta de que hay tantos problemas en el mundo. Hay tanta muerte en el mundo, en las familias. En todas partes podemos ver esos problemas. ¿Y por qué? Porque no quieren obedecer el Evangelio. No quieren obedecer el Evangelio. No tiene ese sentido. Prefieren mejor pelear. Pero el Evangelio, hermanos, es el Evangelio de la paz. En Efesios 6:15 lo dice. Efesios 6:15. En Efesios capítulo 1, Efesios 6:15. Dice así, mira, dice: y calzados los pies con el presto del Evangelio de la paz. Yo no sé si podamos comprender más profundo esta escritura. Calzados los pies con el presto del Evangelio de la paz. Cuando habla de caminar, habla de muchas maneras, pero también todo al Evangelio de la paz.
Cuando ofendemos a alguien dentro de Cristo, nuestro deber es pedir una disculpa. Muchas veces no tenemos esa humildad para reconocer nuestras faltas. Cuando nosotros ofendemos a nuestras familias o a la iglesia, es caminar y restablecer la conducta del Evangelio de paz, pedir una disculpa, pedir perdón. No lo hacemos. Nos falta esa humildad. Nos volvemos iracundos, altivos, y no lo aceptamos. Y luego viene a tomar la cena del Señor. Y tomas la cena del Señor y te está diciendo Dios que debes de caminar hacia el Evangelio. Y el Evangelio es perdonar, reconocer, obedecerlo e ir a predicarlo. Es otra cosa importante. Por eso siempre he dicho que nos ha ayudado a muchos que andamos predicando el Evangelio. Porque cuando llegan esos problemas, porque a todos les van a llegar, dices, caray, estoy hablando del Evangelio, tengo que vivir por él. Pero el que no esté preparado el día que le llegue su prueba, ahí va a tener una situación muy difícil. No va a dormir en paz. ¿Por qué? Porque él pensaba que el mundo, que las noticias, que ponerte la mascarilla, que no sé qué estabas pensando te iba a traer paz. Y la gente así lo cree. La gente piensa que la mascarilla te va a traer salud. Por eso ahí en Tasco Guerrero, cuando entré al restaurante, yo no me molesté, le dije a la muchacha, ¿me molesto con su mascarilla? Pues sí me molesto. Sí. ¿Es que es obligatorio? No es obligatorio, es voluntario, pero no es obligatorio. Así lo dijo tu presidente AMLO y así lo creo yo también. Que es si quieres ponértelo, póntela. Pero la salud viene por el Evangelio, no se te olvide, no viene por una mascarilla. El Evangelio, la salud, tanto física y espiritual y la vida eterna viene por el Evangelio. Sí, lo hemos probado muchas veces. Tú ponte enojado con tu hermano. O peleate por una herencia. Agárrate por cualquier cosa. Y verás si no te andas hasta pegando a cáncer. Te andas yendo de este mundo en un ratito. Porque todo tu cuerpo se estresa, no puedes dormir. Pero no quieren vivir el Evangelio. Que es el poder de Dios para la salvación. Ahí lo dice, hermanos, yo no sé si lo entendamos, pero ahí lo dice. Y que ese nos pueda traer el amor de Cristo, también lo creo, ese Evangelio, al obedecer, al caminar por el Evangelio, nos alcanzará el amor de Cristo. Y el día que te llegue la hora, el día que te llegue tu hora de que Dios te llame, pues vas a entender un poco. Y yo lo entiendo, porque has sacrificado este cuerpo todos los días. Todos los días. Dice la Biblia, el que quiera venir en pos de mí, pues que se niegue día a día y que cargue su cruz. Y tú todos los días lo has hecho. Tu carne te pide esto, nada. Te pide esto, nada, yo no voy a hacer eso. Tú siempre tratas todos los días de agradar a Dios. Estás emparado de este cuerpo carnal. Estás cansado de este cuerpo carnal. Y luego cuando haces el calorón dices, wow. La Biblia lo dijo, el hombre nacido de mujer, corto de días y lleno de sinsabores. Job 14 también lo dice, ¿verdad? Todas esas cosas lo dicen. Cuando tú has vivido en el amor, ¿sabes si quieres? Te quieres ir. Ya no quieres vivir aquí. Ya trabajaste mucho. Ya te toca descansar. Pero lo lograste, hermano. Lo lograste. Pasaste por el pantano y no te manchaste. Lo lograste, hermano, y esa va a ser una cosa muy, muy, muy importante. Y lo triste de todo esto, hermanos, es que muchos a veces pues no queremos obedecer ese Evangelio. Empezamos a causar las divisiones y los problemas. Es más, te lo digo desde los jóvenes que no están poniendo atención. Cuando tienes a tu papi y tu mami en la casa y tu hijo no estás poniendo atención a tu papá y tu mamá, tú estás causando problemas en el matrimonio de tu papá y tu mamá. Es que mi papá me dijo esto. Sí, los echas a pelear a tus padres y no estás obedeciendo el Evangelio. Aprende. Si tu papá, no, mamá, pues papá me dijo esto, lo tengo que hacer, es parte de mi vida. Pero no eches a pelear a tus padres. ¿No estás viviendo en el Evangelio? ¿Tampoco? Y no estoy hablando a un niño, porque hasta Johnny ya entiende, ¿verdad, Johnny? Hasta tú ya entiendes, Johnny, así está hecho, ya entiende. Estoy hablando a niños que ya comprenden. También puede ser causa de romper el Evangelio, por no obedecer a sus padres, y la Biblia lo dice. Hijos, obedecer a vuestros padres, porque esto es justo. Esto es justo, esa es la justicia. O sea, no te están diciendo algo injusto, que te pongan a trabajar.
pero a veces no lo hacen. Voy a terminar con esta escritura, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, del 7 al 9. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, del 7 al 9. Dice, y vosotros, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, del 7 al 9. Quiero que esta escritura es una escritura de invitación, del propósito eterno y de nuestra vida diaria. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, del 7 al 9 dice, y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Estos hermanos del primer siglo estaban siendo atribulados porque vivían para el Evangelio. Se prohibía predicar el Evangelio. Si tú decías que eras cristiano, te mataban. Eras perseguido tanto por los judíos como también por el gobierno romano. O sea, era un crimen ser cristiano. El gobierno, por medio de las leyes, se había mandado de que todo aquel que profesara Cristo es Dios, los matara. Entonces, ¿eran atribulados? Sí, eran muy atribulados. Sufrían por predicar el Evangelio. Hoy, si tú, por tratar de predicar el Evangelio en tu casa, en tu familia, te juzgan, te critican, lo que sea, esa es una manera de ser también tribulado. Pero si no, entonces, ¿qué está pasando? Porque tú estás predicando el Evangelio. Entonces dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocen a Dios, no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Fíjense bien, hermanos, hay personas que no quieren conocer a Dios. ¿Cómo es? ¿No les gusta estudiar? ¿No les gusta oír la palabra de Dios? Pueden oír todo lo que digan la gente del mundo. Pueden escuchar cada tontería que digan del mundo. Que tercera dimensión, que los planetas se van a unir, de que ahí viene el anticristo. Todo te escuchan, pero no escuchan a Cristo. No quieren conocer a su Padre. Sin embargo, esa fue una de mis preguntas que yo tenía desde que tenía 15 años. ¿Para qué fui creado? Yo así le preguntaba a Dios, ¿para qué me creaste? Quiero saber por qué estoy aquí, con 3 hermanos y mi mamá sin trabajo, mi papá tampoco es un flojo, y yo aquí batallando. Yo le decía, ¿por qué nomás no fui yo? Y así mi mamá sí me hubiera podido alimentar nomás a mí. Esa era mi que decía a Dios, ¿por qué fui creado? Y entonces, cuando me dijeron que si quería estudiar, claro, quiero saber de mi Padre, porque Él fue el que me creó. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es el propósito? Porque no lo vio claro. Si el propósito era para venir a tomar y ofender a mi mamá, mejor me hubiera dejado donde estaba. Si el propósito es ese, de emborracharme, de ser tarugados, mejor me hubiera quedado donde estaba. No me hubiera gustado venir para nada. No, hermano. El propósito es muy claro. Dice la Biblia que Dios nos puso aquí, nos dio nuestras habitaciones para que busquen a Dios. Para que busques a Dios, si en alguna manera no está muy lejos, porque por Él vivimos. Por Él vivimos y por Él nos movemos. Mira, luego que me falta el aire, le está diciendo a mi esposa que con el calor de repente será la edad, no sé, pero andaba por el frío con un troque sin aire acondicionado y, sentí que me faltaba el aire. Ay, no, ¿qué será el calorón? ¿Será la edad? O sea, pero me pongo a hacer una oración, Padre, dame más vida porque siento que si se me escopone el carro aquí me muero en el medio del freeway, un calorón. Pero precisamente el que da vida es Dios. Es esto, hermano. Y nos puso para que lo busquemos. Pero ella no va a aceptar ignorancia. Entonces, no lo quieren buscar. No lo quieren conocer. Pero hay otro grupo que ya saben lo que es el Evangelio. Y no lo quieren obedecer. Está bien. Tú dices, hermano, le está diciendo a los de afuera. A los de afuera que no han obedecido el Evangelio. Sí, espérame. Sí, también te lo está diciendo a ti. Si tú estás enojado con tu hermana, no estás viviendo en el Evangelio. Si tú estás peleado con tu esposa, con tu hijo, no estás viviendo en el Evangelio. Es más, ni quieren ni hacer las relaciones con ellos. No, vivir en el Evangelio es todo eso tiempo estar, ¿qué? Reconciliados, todo el tiempo, porque el día que me llame el Señor, quiero morir en paz. Quiero salir de este mundo y decir, yo no le debo a nadie. Y si les debo a alguien, pues díganme, porque a lo mejor si les debo, no te lo. Si algo les debo, pues digan, porque no sé si les deba, pero a todo mundo pagarles lo que debo, antes de irme de este mundo. Debemos irnos en paz. Porque si nos vamos debiendo, nos vamos
con una mala actitud, entonces, hermanos, no estamos viendo el Evangelio. Hermanos, que Dios los bendiga, les dé mucho entendimiento, pero es el propósito, alcanzar ¿qué? El amor. Ese tiene el poder de poder tener buenas relaciones entre nosotros. Que Dios les bendiga, vamos a entonar un himno de invitación.